introducción. Lo que quizá el común de las personas pensarían de alguien que va a hacer una ponencia y que se dedica a hacer teatro, pues es una reflexión acerca del teatro y la sociedad. Sin embargo, en este caso, bueno, la situación es un poco diferente. Les platico. Hace algunos años estuve montando una obra de teatro que hablaba sobre unos chicos que deciden acabar con la vida de una chica con la que mantienen una relación sexual de trío. Y para poder realizar ese montaje tuve que realizar una serie de investigaciones para saber de qué manera esa obra de teatro era, tenía un discurso actual. La obra que les comento se llama Al pie de la letra y fue escrita por un dramaturgo que se llamaba Oscar Liera. Esto fue en la década de los 80s del siglo pasado, y en aquella época, cuando estuve estudiando el contexto, pues había discriminación hacia las personas homosexuales. Las mujeres no tenían tanta libertad como se supone que ahora la tienen. Entonces esto me llevó a preguntarme, si yo quiero montar esta obra en la actualidad, ¿cuál sería la vigencia? Analizando, encontré las teorías que acaba de mencionar la maestra del sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Y estas teorías me ayudaron a mostrar que efectivamente una obra que se había montado hace aproximadamente 40 años, 20 y tantos años, seguía teniendo vigencia basándonos en el concepto de modernidad líquida. A partir de esto fue que me empezó a entrar curiosidad por seguir indagando sobre las teorías de este señor, y justamente a través de la obra que les acabo de comentar descubrí que había una relación, por lo menos aquí en México y en la actualidad, sobre el tipo de manera en que concebimos la muerte, más allá de las cuestiones religiosas o más allá del imaginario cultural. Me estoy refiriendo a una convivencia con la muerte a través de la vida cotidiana. Entonces, les leo un poco de lo que tengo preparado e iré haciendo algunas reflexiones en su debido momento, ¿sale? La vida por el desagüe, modernidad líquida y muerte en el México actual. La combinación de muerte y violencia se encuentra cada vez más presente en nuestra vida. Tengo la impresión de que incluso resulta tan cotidiana como ir de compras al mercado, salir con los amigos, etc. Y de tan cotidiana hemos comenzado a inmunizarnos contra su presencia. De ahí la pertinencia de esta charla. Considero importante darnos un tiempo para reflexionar sobre el significado que podría tener la muerte en el contexto de violencia que vive nuestro país, y lo haremos desde la perspectiva del sociólogo Zygmunt Bauman y su concepto llamado modernidad líquida. Durante el presente siglo, México ha sido testigo de innumerables casos de muerte violenta. Los cadáveres de mujeres y hombres violados, torturados y desmembrados son abandonados en diversos sitios públicos, cual si se tratara de las bolsas repletas de basura que de continuo encontramos en las esquinas de la calle, en lo alto de los puentes peatonales, etc. Evidenciando de esta manera el menosprecio que se tiene por la vida de esas personas. Las víctimas, en su mayoría, son mujeres y hombres de escasos recursos económicos y habitaban en zonas marginadas. Los reclamos de justicia para esclarecer tales asesinatos no han tenido respuesta para el sistema gubernamental. Son casos sin importancia desde el aspecto político o económico. ¿Qué significa esto? No son personas que tengan una importancia como candidatos, como senadores, como empresarios, y en consecuencia tampoco, al ser personas que tienen muy bajos recursos económicos, pues no tienen la manera sus familiares de estar solventando investigaciones. Entonces poco a poco estas muertes van quedando en el olvido. La ponencia que preparé el día de hoy, titulada La vida por el desagüe, modernidad líquida y muerte en el México actual,
pretende ser una reflexión acerca de la manera en que nos relacionamos con la muerte en la vida cotidiana, lejos de cuestiones religiosas o de imaginario colectivo. Y si me permiten retomar un poco, reinicio para que sepan más o menos por dónde va el asunto. Leía: durante el presente siglo México ha sido testigo de innumerables casos de muerte violenta. Los cadáveres de mujeres y hombres violados, torturados y desmembrados son abandonados en diversos sitios públicos, cual si se tratara de las bolsas repletas de basura que de continuo encontramos en las esquinas de la calle, en lo alto de los puentes peatonales, etc., evidenciando de esta manera el menosprecio que se tiene por la vida de esas personas. Las víctimas en su mayoría son mujeres y hombres de escasos recursos económicos y habitaban en zonas marginadas. Los reclamos de justicia para esclarecer tales asesinatos no han obtenido respuesta, pues para el sistema gubernamental son casos sin importancia desde el aspecto político o económico. En muchas ocasiones se asume que las víctimas eran delincuentes y se hicieron acreedores de muerte. Esto es solamente por citar un ejemplo. Se asume que en muchas ocasiones, en el caso de las mujeres, son chicas que viajaban solas. Tenemos dentro de la cultura mexicana la idea de que 2 chicas, 3 chicas, si no van acompañadas de un hombre, significa que están solas y que entonces pueden ser víctimas de cualquier clase de ataque. Se presume que hay mujeres que por su manera de vestir, por sonreírle a alguien, están incitando a ser atacadas. Entonces, muchas veces los sistemas jurídicos, bajo estos argumentos, hacen que toda esta investigación se vaya traspapelando hasta que quede en el olvido. ¿Sale? Por último, a la mayoría de las personas, dichos acontecimientos les resultan intrascendentes o logran acaparar su atención durante cierto tiempo, en lo que dura la novedad. Muchos de ustedes, chicos, chicas, posiblemente estén enterados, lo más seguro es que estén enterados, de las desapariciones forzadas de los chicos de los 43, de situaciones similares en Veracruz. Cuando estos sucesos acontecieron, despertaron tanta indignación en la gente que era frecuente que ver a miles de personas marchando, ¿no?, en la calle de Reforma, etcétera, en distintos estados de la República. Conforme estas situaciones han pasado los años, cada vez son menos los interesados en este tipo de temas. A eso es a lo que me refiero mientras pasa la novedad. De repente somos personas muy dadas a esto, o sea, nos encanta un poquito el escándalo, ¿sale? Pero poco a poco vamos olvidando más y más y más cosas. Todo lo anterior me llevó a reflexionar sobre el tipo de relación cotidiana que puede tener la sociedad mexicana con la muerte, lejos del ámbito religioso o del imaginario colectivo. Fue entonces que vino a mi mente un renombrado sociólogo polaco apellidado Bauman. Zygmunt Bauman es uno de los principales investigadores sociales de la actualidad. Aborda problemáticas mundiales contemporáneas, interesándose en cómo las ciencias sociales pueden ayudar a la sociedad. En los últimos años ha escrito una serie de libros. Algunos de los títulos son Modernidad líquida, Amor líquido, Miedo líquido, Ética posmoderna. En ellos plantea su perspectiva acerca de la modernidad e introduce el concepto modernidad líquida. Para que vayamos comprendiendo de qué trata este asunto, según Jean-François Lyotard, la modernidad consiste en el planteamiento de discursos totalizantes, dogmáticos, dominantes, en los que se asume la comprensión de hechos de carácter histórico, científico y social que pretenden dar respuesta o solución a toda contingencia. Garantizaban el progreso y el desarrollo sostenido, tenían una función regidora del pensamiento, pero ya no pueden funcionar porque perdieron su legitimación y por lo tanto su papel totalizante. ¿A qué me refiero con esto? Según este señor Lyotard, las sociedades hasta un poco antes de la década de los años 50 del siglo pasado se regían por normas de carácter religioso, político, social, que habían sido implementadas y construidas a lo largo de los siglos anteriores. Uno de estos ejemplos, la creencia que se generó de la existencia de un solo Dios, bondadoso, creador de todo. A la gente nos daba certidumbre ese tipo de creencias.
Hablando de la sociedad familiar, bueno, el matrimonio también era una institución que generaba una certidumbre para el desarrollo de esta sociedad. Con el paso del tiempo estas cosas se han modificado, sobre todo gracias, o por desgracia, mejor dicho, de la industrialización cada vez más creciente, que tuvo un principal auge en el periodo de entreguerras. Las industrias necesitaron generar más recursos y entonces empezaron a generar métodos para hacer que las personas se sintieran obligadas o se sintieran incitadas a empezar a consumir toda la serie de productos y de esta manera generar una especie de balance económico y poder hacerle frente a las crisis económicas que habían estado asolando las distintas regiones del país. Esto nos lleva a lo siguiente. Zygmunt Bauman habla acerca de un concepto que se llama modernidad líquida, y les comento de qué trata esto. Dicho concepto está creado a partir de una metáfora tomada de la física. Con ella, Bauman realiza una semejanza entre la sociedad actual y el comportamiento de los líquidos que fluyen o se reacomodan de acuerdo a la forma del espacio que los contiene. Cualquiera que en algún momento de su vida haya derramado un líquido, se da cuenta que de manera inmediata empieza a correr, genera formas un tanto caprichosas quizá. Para Zygmunt Bauman, nuestra sociedad actual, que era una modernidad basada en estos conceptos que les acabo de decir, religiosos o familiares, por citar algunos ejemplos, ha empezado a evolucionar hacia un tipo de sociedad que es capaz de moldearse a distintos ámbitos de la vida. Según Bauman, vivimos en una sociedad cuyos valores éticos y morales se encuentran determinados por la necesidad de consumir. Es decir, la manera como nos relacionamos con los demás se determina en la medida en que los otros puedan satisfacer nuestros deseos o nosotros los de ellos. Una vez que esto deja de suceder, las antiguas relaciones se desechan para dar paso a las nuevas. Por ello, de manera constante debemos adaptarnos a los requerimientos del otro para continuar siendo reutilizables. Si se dan cuenta, estoy hablando de un caso en el que, según este sociólogo, nosotros estamos utilizando a las demás personas como meros productos, pero a su vez, este tipo de relaciones dentro de la modernidad líquida implica que nosotros mismos nos asumamos como productos. Igual que un iPhone, que un iPad, etc., debemos de estar siempre actualizados, tener todas las apps posibles para poder seguir siendo funcionales. En la medida en que nosotros nos vamos dejando atrás en cuestiones de carácter, en nuestro caso las apps serían cuestiones sexuales, cuestiones de ideología, cuestiones de música, etc. En la medida en que nosotros nos vamos teniendo estas apps, corremos el peligro de ser desechados. Las personas que no están al corriente, me refiero específicamente a grupos que no tienen acceso a la tecnología, personas que por su edad ya no les interesa esto o se les dificulta manejar estas tecnologías, se van desechando. Este ejemplo que estoy diciendo acerca de las tecnologías, según Bauman, va avanzando a distintos ámbitos de nuestra vida. A partir de esto que les estoy comentando surge el concepto de Homo economicus, para definir a seres cuya característica principal es el consumismo y son quienes en la actualidad marcan la pauta para las relaciones personales, mismas que se caracterizan por un estado de constante fastidio hacia los otros, pues nada es suficiente para colmar las expectativas que se tienen de ellos. ¿Qué significa esto? Que buscamos la manera de agotar todas las posibilidades de una persona. Cuando estas posibilidades son agotadas, concluimos la relación amorosa, la conclusión laboral, la relación amistosa, etc. De este modo, se privilegian las relaciones humanas de orden predominantemente utilitario, identificadas por el despojo de la otredad. Así los demás tienen que asumir y representar el rol que cada uno de nosotros deseamos de ellos. Finalmente, cuando alguien deja de satisfacer nuestras expectativas, se le puede desechar y reemplazar. En México, al igual que en otros países, esta visión de modernidad líquida se está quedando corta, pues la conversión de humanos en objetos de reemplazo y desecho se está llevando a situaciones extremas donde la conclusión es el asesinato.
literal, como nosotros bebemos un litro de agua, un yogur, etcétera, lo doblamos de la basura. Las teorías de Zygmunt Bauman, en muchos casos y en específico México, se están llevando a situaciones extremas. Él en ningún momento había planteado esta posibilidad, sin embargo se está dando. Por eso la reflexión que estaba haciendo, y por eso es que cuando me pregunté acerca de cuál es la relación que tenemos los mexicanos con la muerte, pensé de manera inmediata en Bauman. Aquí en México, como en otros países, se está llevando a su grado extremo el término de modernidad líquida. Estos miles de hombres y mujeres muertos, tirados como despojos, nos llevan a pensar incluso en algo que Bauman no precisamente menciona, pero sin embargo otras personas que se dedican a estudiarlo lo han hecho. Nos hablan de una industria del asesinato. ¿A qué se refiere esto? Vuelvo al ejemplo. Así como desechamos botellas de yogurt, cigarros, etcétera, que son productos que se realizan en serie y que nosotros no nos estamos fijando sobre la etiqueta, sobre la información nutrimental, etcétera. De la misma manera, en México los casos de asesinatos por violencia se han ido incrementando de una manera en que estos cada vez pasan más desapercibidos. Estos asesinatos únicamente cubren índices, estadísticas, noticias de nota roja, y poco a poco se van olvidando. Así pues, en México, la muerte ha terminado por convertirse en un artículo de consumo para desechar a quien se le ha despojado de toda humanidad y ya no resulta funcional. Emulando a Bauman, podríamos hablar del concepto de muerte líquida para referirnos a esas muertes sin sentido que alguien tiró al drenaje profundo. De esto yo puedo concluir lo siguiente. La relación que tenemos con la muerte, que fue lo que me motivó a realizar esta breve charla con ustedes, es una relación similar a la de la modernidad líquida. Poco a poco nos hemos ido adaptando a este tipo de noticias, a este tipo de situaciones. Ya no causan tanta mella en nuestro espíritu. Empezamos a verlas como algo que sucede de manera cotidiana. Incluso el mismo gobierno, las cadenas noticiosas, etcétera, se han encargado también como de ir minimizando toda esta información, ¿sale? Y considero que deberíamos de evitar que pasara esta situación, porque al aceptar nosotros, asumir que estas cosas forman parte del cotidiano, nosotros de alguna manera también nos estamos deshumanizando, y poco a poco vamos a empezar a asumir que nuestra propia vida es susceptible de acabar como las de estas personas. Gracias. No sé si hay alguna duda. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? No sé si entendí que la cuestión es como que esta realidad que ya no permanece porque ya nada lo sostiene, ¿no? Ya no está sostenida en valores, en pues, cosas que antes sustentaban, ¿no? Como tú nombraste Sí. La cuestión de pues la familia, todo, valores que antes se tenían y que ahora todo corre como un río, ¿no? O sea, nada permanece, todo es así como fugaz. ¿A eso se refiere? Sí, exacto, a eso se refiere. Podríamos estar o no de acuerdo con esos valores que le han dado sustento a nuestras relaciones, pero finalmente eran las cosas que nos mantenían unidos. En alguno de sus libros, si no recuerdo mal, el de Amor Líquido, Zygmunt Bauman plantea las relaciones y utiliza una metáfora que, bueno, mejor dicho, las ejemplifica a través del manejo de las redes sociales. Nosotros cuando no queremos whatsappear con alguien o chatear con alguien, simplemente lo desconectamos, ¿no? Él dice que nos manejamos de la misma manera en la vida cotidiana, o nuestras relaciones son simplemente relaciones de qué beneficios o qué novedad me puede aportar. No sé, yo conozco a este grupo de chicos
y me resultan interesantes por las ideas que traen, por la música que les gusta, y una vez que charlamos y que compartimos música, ¿saben qué, chicos? Ahí nos vemos. Oye, pero nos estábamos llevando bien padre. Ah, lo siento, ya me aburrió. Ya no son útiles. ¿No? Exactamente, perdemos utilidad. Por eso es que me permití hacer esta comparación acerca de las apps, porque finalmente así es como nos estamos manejando. ¿Sale? En el caso específico de estas personas que estoy mencionando, que son mujeres que han sido violentadas, hombres que pertenecían, no sé, al narcotráfico, indigentes que aparecen asesinados de manera muy violenta, lo que se está haciendo es exprimir a un grado tal su deshumanización que terminan también volviéndolos objeto. Una mujer, para estas personas que conciben una visión de deshumanizar a las personas así, una mujer es simplemente un producto de consumo sexual o un producto donde se puede vertir el odio, y una vez que se exprime esa posibilidad en esa persona, se desecha. Dentro de la modernidad líquida, dentro de esta sociedad líquida, se establecen arquetipos, estereotipos o escalafones de qué tan útiles somos las personas. Somos útiles en la medida del poder económico o político que podamos tener. Luego entonces, alguien con escasos recursos económicos es mucho más susceptible de ser desechado. Literal, chicos, se piensa que estas personas son basura. Y desde nuestra perspectiva, o la perspectiva que nos hacen manejar, una persona que realiza una actividad delictiva se lo merece. Merece ser asesinada, merece ser mutilada. ¿Por qué? Porque están fuera de los parámetros que esta nueva sociedad determina. ¿Sale?